Ahora sí, vamos al tratamiento del punto D4, proyecto de resolución referente a: el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Paz expresa su reconocimiento al señor Presidente Alberto Ángel Fernández y al Ministro de Economía Martín Guzmán por la exitosa concreción de la renegociación de la deuda externa con los acreedores internacionales, privilegiando los intereses argentinos. Proyecto presentado por los bloques de Frente de Todos y Unidad Ciudadana. Proyecto de resolución. Visto el acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional Argentino con los acreedores internacionales para el refinanciamiento de la deuda externa y considerando que la renegociación de los vencimientos externos supone un logro altamente significativo que nos permitirá a todos los argentinos centrar las miradas y las energías en un proyecto nacional de trabajo y producción, que el acuerdo con los acreedores logrando una importante quita, permite un ahorro de 37.700 millones de dólares de intereses en los próximos 10 años, haciendo de esta deuda una deuda sostenible en el tiempo, dejando de manifiesto que el Gobierno Nacional tiene como prioridad el futuro de la Argentina, sentando las bases de previsibilidad a los argentinos y argentinas, que la deuda externa asumida con anterioridad de manera irresponsable no tuvo presente los objetivos irrenunciables del progreso social y del desarrollo del país, que las restricciones que dicho endeudamiento generó tornaban imposible la generación de un proceso virtuoso de desarrollo y crecimiento de la economía con justicia social, que el esfuerzo renegociador que llevó a cabo con decisión y coraje en el contexto inédito de las adversidades, sumado al estado crítico ocasionado por la pandemia que acosa no solo al país, sino al mundo, que los argentinos y las argentinas necesitamos imperiosamente abrazar un proyecto de país que privilegie la cultura del trabajo por encima de los aprovechamientos, inequidades y la falta de transparencia que caracterizan a los negocios financieros, que en el Partido de General Paz, nuestra sociedad y nuestra región se nutren del trabajo y la inversión productiva, indisolublemente ligados al desarrollo del mercado interno, así como la proyección de las relaciones internacionales basadas en los intereses nacionales argentinos, que no haber acordado una resolución favorable a la deuda externa nos hubiese impedido el acceso a los mercados y a los capitales de inversión, tantos externos como internos, que, como expresa el presidente Alberto Fernández, es tiempo de construir una Argentina seria, previsible, solidaria e inclusiva, donde los números cierren, como dijimos siempre, con la gente adentro. Nadie puede ser feliz viendo a un compatriota que sufre, porque nadie se salva solo. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Paz expresa su reconocimiento al señor Presidente Alberto Ángel Fernández y al señor Ministro de Economía Martín Guzmán por la exitosa concreción de la renegociación de la deuda externa con los acreedores internacionales, privilegiando los intereses argentinos. Artículo segundo. Exprésase también la voluntad activa de este Consejo Deliberante de General Paz de participar de una nueva etapa que recupere un proyecto nacional de producción y trabajo que defiende el mercado interno de las pequeñas y medianas empresas. Artículo tercero. Enviar copia de la presente al Presidente de la Nación. Artículo cuarto. Comuníquese y archívese. Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos. Bloque de concejales y concejalas de Unidad Ciudadana. Pongo a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra concejal Aramburu. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, cuando hace un año nos embarcamos en esto de Frente de Todos, con Alicia, Roberto y todo el grupo que formamos Frente de Todos, vimos por ahí que uno se metió en el tema de la política, que la economía había llegado a la que estaba a su fin.
O sea, esos capitales que venían, o sea, la intención que era primero los capitales, la inversión, se volcaron más especulativos que otra cosa. Y veíamos que las economías internas se iban empobreciendo. Es así que nuestro eje en la campaña fue el tema del tema que dentro del municipio, de nuestro municipio, de los restantes municipios, llegara la inversión del Estado provincial y o nacional. Es por eso que este acuerdo que tuvo el presidente, porque podrían decir muchos, ¿y qué nos beneficia el partido de General Paz? Nosotros vemos, por la humilde opinión que tenemos para analizar la economía, yo mucho economía, contador, pero algo analizamos, el tema que dicho no pago a organismos internacionales, esa plata que dejamos de pagar para reestructurarla más adelante, nos permiten a nosotros en el mercado interno esa plata ponerla a inversiones. Es más como un tema keynesiano, cuando Keynes, o sea, daba en la obra pública que el Estado tenía que manejar la inversión en obra pública, en pago a proveedores, en obreros, en viviendas, y no tanto a la inversión privada. En épocas donde está mal la economía y a corto plazo, ¿cómo se recupera? O sea, en economía sabemos que uno escribe los papeles, después puede pasar otra cosa. Entonces, volviendo otra vez al tema del eje que nosotros tuvimos en la campaña, vemos que estas autoridades nacionales se dieron cuenta, o sea, en el interior, el problema que había del tema del efectivo, que nosotros hoy vemos que por este problema de la pandemia, la verdad que fue una maldición para nosotros, porque dentro del Ejecutivo yo sé que se ha estado, a principio de año, se ha estado haciendo comunicaciones con la provincia y con la nación para hacer los mecanismos de inversión, y la pandemia terminó todo. Lo que vemos con este arreglo, yo tengo un grafiquito que por ahí, no sé si, esta es una nueva, un grafiquito le voy a poner, a ver si se ve, a ver si se ve. Como para despertar un poco. A ver si lo ven. ¿Lo ven el gráfico? No la escucho yo. Se ve. Bueno, no me voy a hacer el Fernández. No me voy a hacer el Fernández porque no... Pero en estos años acá, vemos en el 2020, 2021, 2022, lo que teníamos que pagar y lo que vamos a pagar. 2023, 2024, 2025, 2026. O sea que en este 20, 21 y 22, el tema que no vamos a pagar, no vamos a pagar el tema de la deuda externa, sino esa producción nacional la vamos a invertir en los proyectos de acá del país. Esto nos indica que tiene que hacerlo responsable el gobierno tanto nacional y provincial para el tema licitación y todo eso, la reinversión que se va a hacer en el país, para después, con esa misma inversión, pagar a estos organismos. Con esto no quiere decir que se arregla con los organismos internacionales y nosotros vamos a brillar, sino que esto es un comienzo. O sea, nosotros ya nos mató la pandemia y ahora, bueno, esto es un comienzo para que la economía se empiece a reinventar. Todavía falta el arreglo del fondo, que creo que lo van a hacer los próximos meses. Por eso que nosotros en el 2020, 2021 y 2022 se va a pagar en el 2021 130 millones, o sea, 10.000 millones que íbamos a pagar. En el 2022 pasamos a 10.000 millones menos y vamos a pagar 1.200 millones. Y en el tercer año, 2.500. O sea que vamos a tener una oxigenación en los primeros 3 años para reinvertir en el país. Esto por el lado de, o sea, el porqué, el reconocimiento hacia Fernández con los arreglos del organismo internacional. Sabemos que
no es fácil arreglar con este organismo, y vemos que la intención hoy del gobierno, tanto provincial como nacional, es volver a los planes Procrear, porque en definitiva en los créditos UBA se vio que a través de los bancos no andaba. O sea, con el Procrear, al haber el Estado Nacional hacerlo, se reduce mucho el tema de los intereses, y la proyección que tiene el Estado son 25.000 millones de pesos para viviendas, reparaciones, que el Ejecutivo están empezando a negociar para la realización de esas obras. O sea, este reconocimiento es un reconocimiento humilde que hacemos nosotros desde acá. O sea, Dios quiera que este es un comienzo, esperemos que vaya bien, porque la verdad, por más partido de uno o del otro lado, creo que creemos el beneficio de todos y que esto despegue. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Juan Ignacio Tobio. Gracias, señorita Presidente. Leyéndolos, considerando, podemos sacar un montón de conclusiones, irnos mucho tiempo atrás haciendo un análisis de la deuda, que no corresponde y no es nuestra intención hacer. Hablar de deuda irresponsable, de una Argentina más seria, previsible, solidaria. Son chicanas innecesarias, como lo es este proyecto, porque realmente hoy me parece que nosotros a nivel local deberíamos estar tratando otro tipo de proyectos que beneficien a los vecinos de General Paz realmente. Realmente estar tratando y perdiendo tiempo en el tratamiento de un proyecto de este tipo realmente no nos parece, y si es necesario vamos a argumentar un montón de cosas, pero no está en nuestra intención. Así que no vamos a perder un minuto en considerar, lo haremos si es necesario, pero creemos que son proyectos totalmente superfluos e innecesarios. Así que nuestros bloques se van a abstener en el momento de la votación. Gracias, señorita Presidenta. Ahora sí tiene la palabra concejal Inverti. Gracias, señorita Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Hola. Bien. No, yo quería hacer una consideración respecto a este reconocimiento de avance en la renegociación de la deuda, que como dijo el concejal Aramburú, seguramente falta todavía arreglar con el Fondo Monetario Internacional y arreglar con el Club de París, pero entiendo que son entidades un poco más amigables para este tipo de renegociación, y que fueron, la más difícil era con los acreedores personales. Que a mí me queda que siempre nos dijeron que si seguía el default que estaba planteado ya desde el gobierno anterior, porque en un momento se había renegociado, reconvertido los pagos de la deuda en pesos, esto también perjudica, y en el General Paz tenemos empresas y tenemos enfermos, perjudica el acceso de las empresas, de no existir este arreglo, a conseguir insumos en el exterior, porque bien nos dicen siempre que si hay un default, las empresas no pueden acceder a créditos en el exterior para conseguir insumos, incluso para conseguir remedios. Tenemos enfermedades muy importantes en la Argentina que necesitan de estos remedios importados. Hace poco se promulgó la ley de fibrosis quística, y lo digo porque tengo un nieto con fibrosis quística. El 90% de los remedios que se consiguen son importados. Y de no haber arreglado este tipo de deuda, personalmente y familiarmente nos preocupábamos mucho porque pensábamos que no se iban a poder conseguir remedios en esta enfermedad y en muchas otras. Entonces me parece que es importante destacar también que gracias a este arreglo se va a poder acceder a insumos y a remedios que si no se hubieran podido acceder en otro momento. Muchas gracias, señorita Presidenta. Tiene la palabra concejal Aramburú. Bueno, la verdad que me duele lo del concejal Tobio, lo que ha dicho. O sea, es como que hubiésemos perdido el tiempo nosotros estudiando, pero bueno, es así. Por ahí no entendió lo que yo dije, que el ahorro que va a tener en dólares el Estado Nacional
esa plata la tiene que volcar definitivamente en el país. En el país va a caer en ranchos por el tema de los planes, estos planes que hace 4 años que no se hace, tanto planes de vivienda provincial como nacional. O sea, para explicarle al vecino de General Paz que un arreglo internacional más vale que nosotros no vamos a verlo, pero sí nosotros en la responsabilidad que tenemos de ver con el Estado que estamos, que invierta esa plata que se ahorra para el Estado internacional, para no pagarle, lo podamos aprovechar nosotros en que lo que dijo Roberto Inverti, en vivienda, en proveedores, o sea que no es que nosotros en General Paz vamos a estar con el arreglo con los internacionales, no tiene nada que ver. El Estado, nosotros, el Ejecutivo va a tener que pelear en el Estado provincial, en el Estado nacional, la plata para nosotros poder hacer las viviendas. O sea que indirectamente nosotros podemos tener esos recaudos, esos pagos que internacionalmente no lo va a hacer el Estado nacional. Nada más, señora Presidenta. Tiene la palabra concejal Jerez. Gracias, señorita Presidenta. Con respecto al acuerdo de esta deuda, es un primer paso, como estaban diciendo. Es una buena noticia y ese primer paso nos quita un poco esa incertidumbre, que es lo que tenemos todos los argentinos, y de ahí yo calculo que también ahora vamos a saber cuál es el plan económico que tienen para la Argentina. Pero lo que nosotros apuntamos, que no es algo para aplaudir, para festejar, sí ver el lado positivo o la fortaleza, que es salir de esa incertidumbre que mencionaba anteriormente. El acuerdo anunciado es por una deuda de 66 millones de dólares. El 40% de títulos que se viene emitiendo desde 2005 y 2010, y un 60% es del gobierno anterior. Lo que haría esto es, al reducir fuertemente la tasa de intereses y extender el plazo, se abre una ventana. Y es lo que estaba diciendo recién ahí el concejal. Por supuesto que todavía falta. Es un primer paso, ¿sí? Pero aún el camino es muy largo. Esto serviría para decomprimir. Nada más, señora Presidenta. Bueno, entiendo que finalizar y si no daremos la palabra. ¿Sí? Tiene la palabra concejal Juan Martínez Capil. Sí, para hacer una acotación a los comentarios del concejal Aramburú. Dejó entrever el concejal Aramburú que en los últimos 4 años no se hicieron viviendas en General Paz. Quiero hacer esa corrección porque se han hecho obras de vivienda y obras de infraestructura en la zona, caminos, rutas y demás. Eso quería recalcar. Y si bien habría que analizar en profundidad el tema de la deuda tomada, no he visto las inversiones realizadas en los años anteriores a los 4 últimos años en General Paz. No he visto empresas radicadas, no he visto inversiones de relevancia. Esa era la acotación que quería hacerle al contador Aramburú. Muchas gracias, señorita Presidenta. Bueno, ahora sí, y un poco reflexionando sobre lo vertido en mesa por los diferentes concejales, entender que pensar a nuestra localidad, a nuestro distrito, mejor dicho, el distrito de General Paz, en un contexto de nación y de provincia sería un sinsentido. Un sinsentido porque estamos dentro de un país y de una nación y de una provincia, y de ello depende también nuestra proyección y nuestro crecimiento. Que sin lugar a dudas entendemos que esta deuda viene a dar paso a este acuerdo con los acreedores, esta renegociación con los acreedores viene a dar paso a un nuevo planteamiento de país. Y también es un sinsentido pensar que esto refiere a las esferas nacionales o provinciales, o simplemente nacionales. Como bien se planteaba en la mesa, cada dólar que fue renegociado, cada dólar que fue parte de esta quita y esta gran quita que logró el gobierno nacional a través de Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán,
es dinero, como bien se decía, que se va a reinvertir en cada argentino y en cada argentina. Pero no solamente es dinero que se va a reinvertir en cada argentino y en cada argentina, es dinero que no van a tener que pagar los argentinos y las argentinas. Argentinos y argentinas que estaban dispuestos y condenados a una toma de una deuda, como bien se planteó, y es imposible revertirlo, totalmente irresponsable, y creo que los gráficos que mostró el concejal Aramburú demuestran esta situación. No solamente se mostraba lo que la Argentina se compromete a pagar, sino lo que el gobierno anterior se había comprometido a pagar, haciendo de esa deuda una deuda impagable, una deuda insostenible. Se ganó en sostenibilidad de la deuda, se ganó en generar una deuda pagable y se ganó en darle un respiro, como también bien decía el concejal Aramburú, para que este país empiece a crecer. Porque no nos olvidamos que no venimos del mejor país. No nos olvidamos que este gobierno asume un país con un 54% de inflación interanual, que asume un país con 25.000 pymes cerradas, un país con el 35% de la pobreza, un país con el consumo y con los salarios totalmente por el piso. Y cuando escuchamos por ahí que se menciona y sí, sin duda, esto no viene de hace 4 años atrás. Bueno, pongámonos y proyectémonos a 10 años atrás. Hace 10 años atrás decíamos que el PBI había crecido un 13,5%, pero del 2010 al 2015 había crecido un 18,5%, mientras que del 2016 al 2019 había bajado un 4,1%. Habíamos dicho que el empleo registrado privado había crecido en un total de un 6,5%, pero del 2010 al 2015 creció en un 11,4%, mientras que en el 2016 al 2019 se redujo un 2,2%. Y ahí están todos los desocupados, y ahí están todas aquellas personas que hoy necesitan imprescindiblemente de una asistencia del gobierno. Una asistencia que el gobierno está dando y está haciendo un esfuerzo enorme y lo puede dar gracias a esta renegociación que lo posiciona y que lo para diferente frente al mundo. 10 años en los cuales hubo una inflación del 30,8% promedio, pero que del 2010 al 2015 fue del 23,3%, sabiendo que al 2019 cerró en un 54% interanual. Entonces, sin perjuicio de los avances que se pueden haber dado, que eran responsabilidad y obligación de un gobierno nacional, provincial y municipal también, a partir de los 4 años atrás, quedaron un montón de medidas sin tomar. Pero lo más grave es que no quedaron medidas sin tomar. Se tomaron medidas de tinte totalmente neoliberal. Nos acostumbramos a la especulación, nos acostumbramos a la timba financiera. Y coincido con la concejal Jerez, que esto no es algo para festejar. Y el motivo del proyecto no era festejar, sino reflexionar. Era reflexionar sobre una deuda que fue tomada irresponsablemente, que se dilapidaron totalmente las finanzas con la fuga de capitales extranjeros. Entonces, sin lugar a dudas, esta renegociación nos sirve para reflexionar el cómo, el por qué y el para qué. Porque acá no se piensa si aceptamos o no la deuda. A la deuda había que llevarla adelante. Desafortunadamente o afortunadamente para muchos de nosotros que elegimos a este gobierno nacional y popular, le tocó a Alberto Fernández. Le podría haber tocado al gobierno anterior, encontrarse con una deuda imposible de pagar. Seguramente él iba a renegociar, como se hizo ahora. Pero sin lugar a dudas no podemos dejar de destacar que esta renegociación no fue ni la pensada ni la especulada y que además fue una renegociación que no pensó en este gobierno, que pensó en los gobiernos que siguen, que nosotros querramos que sigan siendo nacionales y populares y que piensen en una justicia social, pero que si así no lo fueran, nos están dejando un país mejor y un país en el que realmente se pueda proyectar. Por eso es que entendemos que esta deuda viene, y no como algunos dicen, a evitar caer el default. Porque en default caímos cuando usamos esa palabra rara de reperfilamiento. En default caímos cuando tomamos una deuda a 100 años, sin importarnos el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces yo creo que estas medidas sí hay que reconocerlas.
y que sí hay que reconocerlas también, porque estas medidas impactan en el vecino, porque impactan en la plata que el vecino va a tener en su bolsillo, porque impactan en la calidad de proyectos, de planificaciones y de políticas públicas que la Argentina va a estar dispuesta a dar a partir de ahora, y que estuvo dispuesta y con la confianza y desde antes de la campaña. Decimos que la Argentina viene afrontando dos crisis, una quizás impredecible, una predecible, que fue cómo tomamos este gobierno, un gobierno que, como bien también se explicó en mesa, había tomado una deuda y que se dice desde un 40 o un 60%, se ha escuchado también muchas veces de decir que cada 2 de los 3 pesos que se tomaron en la deuda del gobierno macrista había sido para pagar la deuda anterior, con la diferencia sustancial es que la deuda anterior no era en dólares, sino que eran con los acreedores locales, y que el gobierno tomó la decisión de pedírsela en gran parte al Fondo Monetario Internacional, dolarizando y reconvirtiendo una deuda que era en pesos y que era con acreedores internos. Entonces, hasta esa toma de deuda fue irresponsable, y el modo de llevarla adelante también lo fue. Y en función de eso, por eso es que planteamos una y otra vez que sí tenemos que plantear estos temas y que no son una pérdida de tiempo. Pero no son una pérdida de tiempo porque es lo que hoy fue lo más trascendente a nivel mundial en el país. Y porque hoy al vecino, a nuestro vecino, le va a permitir poder acceder a un montón de beneficios que sin lugar a dudas ya fueron planificados previamente por un gobierno nacional, pero que hoy los pone en marcha. Y también lo posiciona para poder responder a esta gran crisis económica y social que estamos atravesando. Hoy sabemos la infinidad de medidas que se tomaron a nivel de sostenibilidad de una población que se había quedado sin trabajo, de una población que no podía, que le había caído abruptamente su salario, de una población que estaba asfixiada. Bueno, hoy por el IFE, por el ATP para las empresas, se va intentando acompañar a este vecino. Lo que nos queda por decir es que realmente entendemos que necesitamos y valoramos esta renegociación, como dijo también el presidente Alberto Fernández, para una Argentina justa, igualitaria, pujable, previsible y solidaria. Y porque también lo dijo en varias oportunidades, y bien lo dice el proyecto de resolución que estamos diciendo, es tiempo de construir una Argentina seria, previsible, solidaria e inclusiva, donde los números cierren, como dijimos siempre, pero con la gente adentro, esa gente que se quedó muchas veces afuera. Nadie puede ser feliz viendo un compatriota que sufre, no lo fuimos y no lo vamos a hacer si se siguen tomando políticas, si se vuelven a tomar políticas neoliberales, porque nadie se salva solo. Y en este contexto, por eso creo que es imprescindible que toquemos estos temas, y que además es imprescindible porque este es el lugar de discusión y de debate político. Un debate político que tiene que construir, que tiene que hacer, y que de hecho lo hacemos con cada proyecto. Que un proyecto que hable de un apoyo a un gobierno nacional no hace que no se presente un proyecto a nivel local, porque de hecho paralelamente a las dos cuestiones se va trabajando. Pero si no entendemos que este es el centro de debate político, que somos concejales y representantes del pueblo porque nos eligieron por fuerzas políticas, me parece que estamos confundidos de las bancas que estamos ocupando. No hay nada más conciencia. ¿Sí? Tiene la palabra concejal Sefardini. Muchas gracias, señorita Presidente. Quiero volver a tomar las palabras de... Presidenta. Presidenta. Quiero volver a tomar las palabras del concejal Tobio y por ahí remarcar esto. No es que nosotros este debate no tenga la importancia que realmente tiene. Es que consideramos que en este momento que estamos atravesando no podemos detenernos a discutir estas cuestiones. Realmente ponernos a pensar en un nivel provincial o nacional para nosotros, con el grave problema que estamos teniendo a nivel local, donde hay vecinos que hace más de 140 días no pueden abrir las persianas de sus lugares de trabajo, no nos puede quitar el empeño y las ganas de trabajar por estos vecinos.
Entendemos la relevancia del proyecto, es todo nuestro derecho a abstenernos del mismo, es un derecho que tenemos, por eso lo vamos a utilizar, pero si realmente, como bien dicen, están preocupados y ocupados por los vecinos del distrito de General Paz, discutámoslos en el proyecto en el punto D6, donde nosotros a nivel local expresamos nuestra preocupación por todos esos vecinos que aún hoy siguen esperando respuestas de un ejecutivo municipal. Sinceramente, hoy no vamos a dar esta discusión, hoy no la vamos a dar porque estamos muy preocupados por esos vecinos que no tienen una entrada de dinero. Realmente no tienen una entrada de dinero fija, como si por ahí la podemos tener nosotros, y es muy fácil venir a hablar cuando a principio de cada mes se acredita nuestro sueldo. Pero estoy en lo personal y con todos mis compañeros de bloque muy preocupada porque hay gente que todos los días nos dice qué va a pasar con nuestros trabajos. Realmente no podemos seguir sosteniendo alquileres de comercios que no podemos llevar adelante, y no me quiero explayar más porque ya lo vamos a hacer en nuestro proyecto de resolución, donde lo localizamos al problema, y bueno, espero que ahí realmente demuestren la preocupación que tienen con el vecino de General Paz. Vuelvo a reiterar, no vamos a tener estas discusiones, por lo menos no en estos tiempos que estamos viviendo, porque son muy angustiantes. Nada más, señorita Presidente. Tiene la palabra concejal Tobio. Gracias, señorita Presidente. Bueno, como dije al principio, realmente me da mucha pena que tendría que haber controlado el tiempo del debate, porque realmente es un tiempo que pudimos haber evitado. Entiendo que este es un ámbito de discusión política y eso jamás lo negamos y siempre lo vamos a festejar y a celebrar, porque qué mejor que este ámbito para poder discutir proyectos que tengan que ver con nuestros vecinos y que, como decía la concejal Ciafardini, en este contexto que estamos pasando, debemos focalizarnos y concentrarnos en ellos. Este reconocimiento realmente no suma nada a nivel local. Podemos llevarlo a la esfera que quieran, podemos llevarlo a la esfera de que no pagando hoy la deuda, porque la vamos a terminar pagando, no es que no la vamos a pagar más adelante, la estamos pateando para adelante, realmente, no le digamos a la gente que hoy no la vamos a pagar la deuda, esta deuda se va a pagar más adelante. Realmente es un beneficio, pero la deuda no desaparece. Y sepan, quizás los que no se dieron cuenta, que todos los países toman deuda o para refinanciarla o para poder subsistir. El crédito es la base del comercio y es la base de todas las sociedades sustentables. Entonces, pedir crédito no es una mala palabra, es solamente tomar un crédito o tomar un dinero que es necesario para llevar adelante las finanzas del país, en este caso, o para un comerciante para poder llevar adelante su actividad comercial. Realmente me da mucha pena que hayamos perdido el tiempo y simplemente un reconocimiento que en términos potenciales realmente estamos hablando de una relación muy indirecta con el vecino de General Paz, que de hecho existe, pero es muy indirecta, y realmente no tengo palabras, sinceramente. Que se haya presentado este proyecto y que lo estemos charlando durante tanto tiempo. Nada más, señorita Presidente. No hay nada más consideraciones, pongo a votación el presente. ¿Sí tiene la palabra concejal Juan Martínez Capil? Sí. Gracias, señorita Presidente. He escuchado atentamente los comentarios vertidos por vuestros bloques, pero noto que hay memoria selectiva en las consideraciones. Se han olvidado de mencionar la deuda contraída por vuestros gobiernos en obras pagadas y no terminadas, en obras adjudicadas y nunca realizadas, en miles de dólares encontrados en cajas de seguridad y nunca explicados. Entonces, cuando hacemos
los recordatorios sería bueno que recordáramos todo, no selectivamente lo que nos conviene. Yo no estoy en desacuerdo con el arreglo de la deuda, al contrario, me parece una cosa loable. Después discutiremos si la deuda tomada fue bien tomada o mal tomada. No recuerdo que hayan mencionado las deudas tomadas por vuestros gobiernos a tasas realmente fuera de mercado, pero bueno, por eso coincido con el concejal Tobio que este reconocimiento es más político que necesario. Nada más, señorita Presidenta. No habiendo más consideraciones, ahora sí pongo a votación el presente proyecto de resolución. Por mayoría, entonces, queda aprobado.